Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Poveda y voy a hablar hoy de una de las bodegas de MG Wines, que es Bodegas Monóvar. Y antes de eso quería agradecerle tanto a Lourdes, que es nuestra gestora de la Ruta del Vino, como a mis compañeras, a Ana y Lola, que me han precedido por la gran defensa que hacen del vino y de la ruta. Y sobre todo también a Eric Campos, al director general, y a Carmen Ibáñez, que gracias al Exquisit Mediterrani y a Turisme de la Generalitat Valenciana, que nos apoyan y hacen que nos tengamos posibilidades de darnos a conocer y podamos transmitirle a todo el mundo lo que hacemos aquí en las bodegas y todo lo que envuelve al vino, a la gastronomía y a la cultura de las bodegas que tiene la Ruta del Vino, que es quien hoy nos ampara en esta presentación maravillosa que creo que estamos haciendo. Y antes de meterme a fondo con el fondillón, quería decirles que la bodega, Bodegas Monóvar, es una de las 6 bodegas que la familia Miñano Gómez, el grupo MG Wines, tiene en España. Y concretamente en Alicante tenemos 3 bodegas, que son Casa Corredor, Sierra Salinas y Bodegas Monóvar, que es donde tenemos muchos vinos, pero digamos que la gran singularidad de Bodegas Monóvar es precisamente el fondillón, que era de lo que queríamos hablar esta tarde. De tal manera que si Lourdes es tan amable y pasa la diapo, pues empiezo a hablar un poco y dar algunas explicaciones a propósito. Bueno, muchas veces escuchamos la palabra fondillón, pero no reflexionamos mucho sobre su significado, ¿no? Y hay que decir que la palabra fondillón, fondellol, solera y madre significan lo mismo. Y fondillón y solera, que solera es una palabra que habrán oído muchas veces, tiene que ver con la propia característica del vino y su propia manera de hacer. De tal manera que los fondillones y las soleras eran siempre los vinos que quedaban, que permanecían durante largo tiempo en los fondos, en las botas que estaban en el suelo y en los toneles que estaban en el fondo de la bodega, y por eso con los años envejecían y la gente, nuestros antepasados, acabaron llamándoles soleras o fondillones. Por eso ha acabado siendo el fondillón un vino que durante siglos ha tenido mucha fama y que le ha dado nombre a esa característica, a esa peculiaridad que tiene. También habrán oído muchas veces, sobre todo a los mayores, a nuestros padres y abuelos, asociar el fondillón con la madre del vino, ¿no? Y decían, ¿qué vino tan bueno que hace ese tonel o ese barril? Se nota que tiene buena madre. ¿Por qué? Porque la madre era lo que permanecía, lo que siempre estaba en el fondo del tonel y con los años pues envejecía. Por eso que tengamos claro que fondillón, solera y madre es lo mismo y que podemos decirlo en castellano fondillón, fondellol en valenciano, para diferenciarlo un poco de otros vinos que son viejos, que son vinos anciens en Francia, que son vinos que tienen muchísimos años de crianza, pero que no tienen que ver exactamente con los nuestros. Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, es evidente, y lo han escuchado antes, que el fondillón solo se puede hacer en la denominación de origen Alicante. Y solo se puede hacer en las parcelas que la propia denominación de origen permite. Son parcelas que son muy particulares, ahora lo vamos a ver luego, pero tienen que estar siempre dentro de la denominación de origen Alicante y solo lo pueden elaborar las bodegas que están adscritas a la denominación de origen Alicante y que tienen autorización para hacer fondillón. Esto, que en principio puede parecer una limitación, en el fondo es una garantía de calidad y no hace falta que recordemos, porque todos ustedes que están escuchando o viendo esta presentación saben, tienen cultura vinícola, que Champán protege sus vinos y solo se puede hacer champán en la Champaña, solo se puede hacer Jerez en Jerez y solo se puede hacer Madeira en Madeira. Pues solo se puede hacer fondillón en Alicante, que es el vino propio e histórico con nombre y apellido que tiene nuestra denominación de origen. Ahí en el mapa se ve claramente
qué zonas están dentro de la denominación de origen. La más importante en volumen y tradición histórica del fondión, digamos que es el Vinalopó, y luego tenemos también la Marina, donde también saben que ahí el moscatel pues, ha sido siempre la bandera de la denominación de origen Alicante en la Marina. Así que yo antes no lo he dicho, pero porque es una obviedad, Bodegas Monóvar está en Monóvar, que si ven el mapa está en el corazón, digamos en el centro de la denominación de origen Alicante. Así que pasamos a la siguiente. Bueno, el fondillón durante 4 siglos, y hoy en día también, siempre se ha hecho de la variedad Monastrell. ¿Por qué? Pues no es un capricho, ni es una boutade. El Monastrell es una cepa y es una variedad de uva que va perfectamente con el clima que tenemos aquí en el sureste español, o en la cuenca, en esta zona de la cuenca mediterránea. ¿Y qué características son las que tiene el Monastrell que nos permite luego hacer fondillón? Bueno, pues es porque es una uva que los enólogos calificamos de rústica. ¿Qué significa eso? Que es una uva que vive prácticamente del rocío de la mañana. Está como diseñada para sobrevivir y dar una buena calidad y producción en zonas predesérticas o en zonas de escasísima pluviometría, como es nuestro caso, que bien saben que Alicante tiene medias muy bajas de pluviometría, que van desde años hipersecos, que hemos tenido 200 mililitros, a otros años algo mejores como este, que estamos a 350. Pero les va a sorprender, pero a veces hemos tenido años súper secos y hemos tenido la misma lluvia que en el Sáhara. Así que la Monastrell sobrevive y vive perfectamente en este clima tan seco y soleado de gran insolación que tenemos. Esta foto me gusta mucho siempre ponerla porque explica muy bien lo que es el viejo Monastrell de las viejas cepas cultivadas en vaso. Siempre el Monastrell para el fondillón debe de cultivarse en vaso. Y esta foto está hecha en noviembre. Parte de las hojas verdes se han agostado o se han caído. Los racimos están exuberantes, contradicen un poco la vieja teoría que ya está superada de que solo daba medio kilo, 1 kilo, no. Una cepa con 80 años, bien cultivada de una manera correcta, puede dar entre 2 y 2,50 kilos perfectamente de una calidad extraordinaria. Luego también quiero que miren el suelo. El suelo es un suelo de piedra tosca, carbonato cálcico, sulfato cálcico, rocas, pequeñas rocas. Son suelos muy blancos que refractan el sol rebota en el suelo y madura las uvas muy homogéneamente. Luego, la ausencia de humedad relativa que hay en esta zona impide que la uva se pudra a final de noviembre. Y ahí está la gran clave del fondillón, que podemos vendimiar una uva de Monastrell. El récord nosotros lo tuvimos en 2016. El fondillón del 2016 se hizo con Monastrelles vendimiados el día 19 de noviembre, con un sol espectacular, las uvas entraban sanas a la bodega y, en fin, quiero decir que todas las condiciones son ideales para hacer el fondillón. Y no es ningún misterio. ¿Por qué nuestros antepasados iban haciendo prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que vieron que realmente el Monastrell era la que mejor se adaptaba a este clima? Por eso, mayoritariamente es la uva de Alicante y llegó un momento que llegó a ser casi un monocultivo, es decir, era difícil encontrar otra variedad en la zona de Alicante que no fuera Monastrell. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto es un primer plano que he querido traerme porque se ve claramente cuando la uva está sobremadura pero no podrida, ¿qué le ocurre? Y es que parte del agua que hay dentro del grano se evapora por la gran insolación que sufre la uva durante julio, agosto y septiembre. Luego también en octubre, a final de octubre, la cepa detecta
que llega el otoño y entonces retrotrae parte de la savia que ha estado todo el verano empujando hacia el grano, se la trae hacia la cepa. Eso lo hacen todos los vegetales y deshidrata el grano por dentro también, o sea, le roba agua. De tal manera que la gran concentración de azúcar y también hay un aumento de la acidez total al final de la maduración, presenta un aspecto con un 10, 15 hasta 20 por cien de granos de monastrell deshidratados, pero dulcísimos, con una concentración de azúcar espectacular y sobre todo sanos. No hay hongos, no hay enfermedades que nos puedan estropear la uva. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. El proceso de elaboración es el siguiente. Se vendimian las uvas en cajas, esas cajas se transportan a la bodega. La parcela, nuestras parcelas a veces no están pegadas a la bodega, las transportamos siempre en un camión refrigerado. A veces no hace falta porque ya estamos en noviembre y hace un poco de frío, pero siempre para que la uva esté fría y el camino sea lo más corto posible. Y esas uvas se seleccionan sobre una mesa de selección, aquí estamos viéndola, para que cuando entren a la despalilladora solo lleguen granos que estén correctamente, que no lleguen hojas o ramas o otras cosas. El despalillado es muy importante porque nosotros no queremos el raspón. El raspón es un elemento que a veces nos transmite elementos herbáceos, verdes, astringentes, que no queremos en el fondión, porque en el fondión realmente lo que queremos es todo lo contrario, un dulzor extraordinario, algo meloso, y no queremos las partes ácidas y duras que nos puede transmitir el raspón. Por eso la selección es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, algo interesante es que la fermentación del fondillón pues es muy lenta comparada con los otros vinos. Cuando hacemos vinos, los otros vinos en la bodega, que tenemos una bodega de más de 1 millón y pico de kilos, pues se hacen en septiembre y en 10, 12 días el vino está hecho. ¿Qué pasa con el fondillón? Cuando llega el fondillón al depósito, ahí vemos a Salva echando mosto dentro de los pequeños depósitos donde hacemos el fondillón, porque lo hacemos en depósitos pequeños para poder controlar mejor y diferenciar cada parcela una de la otra. Pues, ¿qué ocurre? Que el ambiente es más bien fresco. Por ejemplo, este año 2019 hubieron días que en la calle hacía mucho frío, que hacían 6 y 7 grados. Entonces casi se paraba la fermentación. Eso unido a que el mosto es hiper dulce, tiene una gran concentración de azúcar, pues hace que la fermentación sea muy lenta. Tan lenta que nos metemos en diciembre. Y a veces nos cuesta percibir, si no fuera por toda la tecnología maravillosa que tenemos para detectar los cambios el aumento de alcohol y la disminución de azúcar, a veces no sabemos si el vino está todavía fermentando o se ha parado, ¿no? Y tiene ahí 5 o 6 días donde realmente es difícil de saber. ¿Y cuál es el gran secreto del fondillón? Y esto es absolutamente imprescindible. Cuando la fermentación acabe, el vino tiene que tener mínimo 16 grados de alcohol y tiene que tener azúcar residual. Es decir, el fondillón siempre tiene que ser un vino ligeramente dulce. Es decir, embocado. No puede ser seco del todo. Si se quedara seco del todo es que hemos hecho algo mal. Puede ser un año que el vino esté con poco azúcar y otro año con mucho azúcar, pero tiene que tener azúcar para que lo consideremos un vino destinado a ser criado y hecho fondillón, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí me encanta esta foto porque cuando hacemos los descubes y trasiegos se hacen, los primeros días hacemos 2 al día, incluso 3. Luego ya haces uno solo, porque ya la fermentación pues va disminuyendo en actividad. Todo está controlado térmicamente y una cosa que toda la vida hemos practicado y ahora también, y me gusta recordarlo por todo lo que ha pasado estos meses pasados, y es que mantenemos siempre la zona de trabajo y los espacios de trabajo donde se realiza el fondillón y los otros vinos en una estricta higiene, limpieza, para que no haya ninguna contaminación.
Y esto es una cosa básica. Todo lo que invirtamos en higiene y en limpieza son problemas que nos vamos a ahorrar a continuación. Aquí lo que le está pasando al vino ya es que ya es vino, ¿eh? Ya no es mosto. Ya tiene 16 de alcohol y 30-40 gramos de azúcar por litro. Vamos a la siguiente. Bueno, un fondillón no puede ser fondillón si no ha tenido una crianza. Es decir, la denominación de origen Alicante establece mínimo 10 años de crianza y eso es lo que lo hace realmente singular. Hay que tener en cuenta una cosa, y esto es bonito también. El vino con una reglamentación de crianza en roble más larga del mundo es el fondillón. Ustedes podrán encontrar vinos de otras zonas del mundo y que les digan, este vino ha estado 40 siglos en un tonel de roble. Muy bien, correcto, me lo creo. Pero el reglamento, yo quiero ver el reglamento. Ningún reglamento del mundo tiene un sistema de crianza tan largo como el fondillón, que marca mínimo 10 años. Nosotros en MG Wines tenemos más de 100 toneles de roble centenario, son toneles de 1.732,5 litros, es decir, de 150 cántaros. Son toneles que se construyeron hace 200 años con roble que venía de Canadá y de Norteamérica y que conforman todo un espacio, toda una sala de toneles, que es la que estamos viendo ahí en la diapositiva, donde se hace la crianza. Y el sistema de crianza y solera significa que vamos rellenando el vino que sacamos de la parte de arriba de cada tonel con el año inmediatamente superior. Eso solo lo puedes hacer si tienes vinos de muchísimos años, como es el caso de Bodegas Monóvar, que tenemos vino desde 1930 hasta nuestros días. Y gracias a eso pues podemos ir haciendo un sistema de crianza muy estricto que lo hemos mejorado. En épocas anteriores, en épocas de nuestros padres y abuelos, se sacaba un tercio del tonel. Nosotros en MG Wines lo que hicimos fue incrementar ese aspecto estricto de conseguir la máxima calidad con estos vinos y entonces solo sacamos máximo el 10% del tonel que volvemos a rellenar o rociar con el vino del año siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es el tonel estándar, el tonel clásico de Alicante, que tiene, como he dicho, 150 cántaros, 1.732,5 litros. Suele tener 5 aros en cada lado. Los aros tienen nombres, la testa, el coleto, el corbatero, etcétera. Y veis que bajo tiene una estaca. Esa estaca, canilla o bitoque en castellano, es por donde antiguamente se sacaba el vino, porque antes es que no había electricidad. Entonces todo se hacía por gravedad. Hoy en día, obviamente, intentamos no tocar las estacas y todo se hace por arriba. Se rellena y se vacía con una bomba eléctrica por la parte de arriba del tonel. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la sacristía, digamos que es donde nosotros guardamos los fondillones más antiguos. Es decir, hasta 1980 y desde 1930 a 1980 los fondillones se guardan en la sacristía, que es, digamos, como el Santa Santorum de todo el proceso de elaboración del fondillón. Obviamente, los fondillones cuanto más viejos son, menos cantidad tenemos. Por eso en MG Wines hemos creado un sistema de comercialización basado en que en 1930, pues la cantidad de botellas que comercializamos es menor, luego tenemos el 50 años, que tenemos unas cuantas más, y luego el 1996, que tiene ahora 23 años, pues ya tenemos más cantidad, ¿no? Y vamos a ir progresivamente avanzando durante los próximos años para poder ofrecer al mercado una gama de soleras y de años más amplia para que los propios consumidores puedan elegir y buscar incluso los años que les estimulan más a nivel sentimental o lo que sea. La sacristía es, cuando al final hablemos del enoturismo, digamos, el sitio más interesante para mí de toda la ruta, porque es donde ya los visitantes pueden probar el fondillón directamente de los toneles centenarios y tener una experiencia que
yo creo que es muy chula y muy bonita porque, claro, ver sacar el vino, probarlo directamente del tonel y pensar que ese vino lleva allí una barbaridad de años, pues es algo realmente emocionante. Vamos a la siguiente. Bueno, nosotros en MG Wines tenemos 6 bodegas, hacemos un montón de botellas y gastamos todos los tipos de tapones que hay dependiendo del tipo de cliente, la cultura del país donde vaya, etcétera, ¿no? Pero para el fondillón siempre utilizamos ese de la izquierda, que es un corcho de altísima calidad, libre de TCA, que olemos uno a uno en una copa y luego le ponemos un tapón de cristal, que es ese que se ve arriba, inclinado, que yo voy a acercar a la cámara, que es este, que es un tapón de cristal de cortesía, que es el que se supone que ustedes van a poner luego, después de que hayan tomado un poco de vino, se supone que no se van a beber toda la botella de una tacada, lo tapan con el de cristal y vuelven a esa botella cuando quieran. Vamos a la siguiente diapo. Bueno, hasta los 80, 90, las bodegas que hacían fondillón solo disponían de una botella, porque el mercado español de las vidrieras solo servían la botella jerezana negra, que para que nos entendamos es la botella del tío Pepe. Entonces muchos fondillones iban en esa botella. Sin embargo, hoy en día que tenemos acceso a todo el mundo, pues cuando MG Wines y liderado por Luis Miñano decidió que quería que el fondillón fuera a todo el mundo y se comercializara en los 5 continentes y llegara a los mejores restaurantes del mundo con estrellas Michelin, etcétera, estuvimos diseñando una botella y al final fue todo fantástico porque resulta que a final de los 90, delante de Tarragona, había un pecio, un barco hundido inglés que había zarpado de Alicante y llevaba unas botellas de fondillón. Entonces la Universidad de Rovira y Virgili nos envió los planos y un fabricante de botellas nos hizo botellas de 3 cuartos y de medio litro con la forma casi al 100% idéntica a la que habíamos encontrado en el barco hundido, un barco de 1802, 1803. De tal manera que hemos hecho un homenaje a aquel fondillón del 17-18 y le hemos devuelto esa estética. La botella tiene un nombre comercial que es botella Tortuga o Cuba, en homenaje al Caribe, que era donde arribaban los barcos cargados de vino europeo a América. Vamos a la siguiente. Hemos hecho diferentes fondillones y comercializados. Este, por ejemplo, es un fondillón de una edición muy especial dedicada al escritor Azorín a los 50 años de su fallecimiento, con vino, con fondillón sacado del tonel que perteneció a la familia, que hoy en día ese tonel desde los años 40 a 47 está en la bodega y entonces qué mejor homenaje al escritor que podía hacerle MG Wines que sacar una botella con su vino y encima la etiqueta es como un libro. Al desplegar la etiqueta y quitarle ese cuero que la anuda, podemos leer toda la historia del vino y eso es algo que podéis hacer o pueden hacer cuando vengan a la bodega, lo podrán ver. Vamos a la siguiente. Bueno, sobre la gastronomía, mis compañeras ya han hablado antes. El fondillón, su gran momento, el momento histórico del fondillón fue siempre Navidad, el turrón. Era algo absolutamente imprescindible. Las casas alicantinas guardaban un barrilito de fondillón que nuestros padres y abuelos sacaban de manera cicatera, solo para días muy importantes, Navidad, el Día de la Virgen, el domingo la Pascua de Resurrección y cuando venía el médico o el señor cura, o claro, cuando había un enfermo en casa, pues se sacaba un poco de fondillón. Desde el punto de vista hedonista, yo creo que hay, como vino de postre es insuperable, hay productos que son más o menos novedosos, por ejemplo los panetones son productos que han aparecido aquí desde Italia más o menos hace 20 años, pero combinan muy bien, combinan perfectamente. Y luego también, lógicamente, si pasamos la diapositiva, hay otras alternativas. Nosotros hemos propuesto siempre el fondillón en los últimos años desde la nueva filosofía de MG Wines como un vino de aperitivo con
salazones, con caviar y también con quesos como Stilton, Cabrales, quesos azules, ¿no? Que combinan muy bien. Hoy en día, nuestros clientes de restaurantes de nivel alto de calidad gastronómica y algunos con estrellas, lo ofrecen en los dos momentos. Incluso, por ejemplo, el señor Roca o el señor Quique da Costa, en los menús estos larguísimos gourmet, también ofrecen fondillón en medio con un guiso de setas, de un rabo de toro, un guiso de invierno muy evolucionado. Es un vino que también va muy bien. Vamos a la siguiente. Siempre y cuando, obviamente, el gusto es libre, ¿eh? Y cada uno se puede tomar el fondillón como quiera. Sí quiero incidir en que es muy versátil y permite todos los momentos de la gastronomía, ¿eh? Vamos a la siguiente. Bueno, estamos Rafa, ya... perdona por interrumpir. Te quedan 5 minutos, lo digo por si te quieres organizar el tiempo, ¿vale? Sí, ya hablo del enoturismo y hago una pequeña cata, ¿eh? Bueno, en todo el grupo MG Wines tenemos posibilidades de ofertar visitas. En la ruta del vino de Alicante tenemos nuestras bodegas de Alicante. Respecto de la bodega de Monóvar, en Sierra Salinas también hacemos una visita fantástica, estupenda, porque es una bodega extraordinaria. Y aquí en Monóvar recibimos toda clase de visitas, grupos de todos los tamaños, podemos hacer las visitas en diversos idiomas y, por favor, ves pasando las diapositivas. Y quiero deciros que las visitas son concertadas, habláis con nosotros nos adaptamos a vosotros, depende del grupo, de muchas circunstancias, qué día, el horario, los precios, es decir, nos podemos poner a todos los niveles. Bajo a la izquierda hay una foto que quiero que la veáis porque es importante. En la bodega tenemos una cocina muy profesional y una chef, ¿no? Yo no diría cocinera porque es mucho más que una cocinera, es una chef que elabora platos de gastronomía autóctona a gran nivel. Y uno de los packs que se pueden adquirir de visita a la bodega no es solo visita a la bodega, cata, degustación en la sacristía, que está muy bien. También se puede adquirir comer en la bodega platos tradicionales de aquí, como son los arroces, los gazpachos, etc. Siguiente diapositiva. Y veis que hay otras cosas alternativas. Aquí hay un entorno muy ecológico. Está la laguna de Salinas. Hay aspectos históricos como es el museo, la Casa Museo Azorín, el Aeródromo de la República, que está a menos de 1 kilómetro de la bodega y se puede visitar. Luego también hay una hípica donde se pueden concertar paseos a caballo, etcétera. Quiero decir que es muy versátil. La siguiente, por favor. Bien, seguimos en la ruta del vino y ahora voy a hacer la cata porque ya se me acaba el tiempo. Y hay una cosa en las catas que a veces se nos olvida un poco y a mí mis compañeras han hecho muy bien sus 2 catas y yo quiero ampliar un poco el aspecto y es la siguiente, que es, siempre nos han enseñado que hay que mirar, oler y probar, pero cuando miramos, mirar también la cadencia, cómo gira el vino sobre las paredes de la copa, ¿eh? Porque no solo vamos a mirar la lágrima, que ya nos denota que es un vino que tiene más bien alcohol y que tiene azúcar, por eso cae lentamente la lágrima como consecuencia de la tensión superficial que hay en el vidrio, pero la cadencia, cómo gira el vino. Un vino ligerito, ácido, incluso con anhídrido carbónico, girará muy rápido. Un fondillón como concretamente 1996, estés donde estés, que estamos catando ahora, pues gira con una cadencia lenta, ¿eh? Obviamente, su color es ámbar, nació púrpura, rojo intensísimo, tenía un color tremendo cuando nació, pero los 22 años que tiene, han hecho que el rojo, la parte roja, el antociano, se ha oxidado, ha ido precipitando y el vino se ha vuelto ambarino, ¿eh? Que es un adjetivo muy bonito para reflejar el fondillón. Cuando lo leemos, vemos que es algo exuberante. Nos puede recordar a muchas cosas que antes ya mis compañeras han dicho. Pero es tan complejo que cada uno puede memorizar
un montón de cosas. La despensa de la abuela, los que todavía somos de una época que ayudábamos a misa, los monaguillos, es decir, los fondillones como una biblioteca de aromas y sabores que nos van a retrotraer al pasado. Y yo por eso en las catas siempre me gusta mucho dejar libre a la gente, porque he tenido experiencias fantásticas. Gente que ha venido, ha probado el vino y de repente dice, hacía 50 años que no probaba esto y me acabo de acordar de tal y tal cosa, ¿no? Yo creo que eso es algo maravilloso y fenomenal. Voy a brindar y a probarlo a vuestra salud y sobre todo, como han dicho mis compañeras antes, lo mejor de todo es que volváis. Tenemos la bodega, esta semana ya hemos hecho visitas. La bodega está hiper higiénica, hiper limpia, no hay ningún peligro de contaminación y hay tropecientos puntos para volver a lavarse las manos y desinfectarse. Así que os espero cuanto antes para poder seguir disfrutando de este maravilloso pino. Muchas gracias. Muchas